Señor, este fin de semana vimos cosas interesantes, como la marcha que organizó un grupo de ciudadanos y ciudadanas dominicanos alrededor de las Naciones Unidas, que queda precisamente frente al Parque Mirador en la Nacaona. Desde hace día en el tope está el tema de Haití. Está en el tope de la agenda nacional y de la agenda internacional. Y en ese sentido, pues con varias declaraciones, tanto de organismos internacionales como es ACNUR, como de las declaraciones que da este gobierno, los dominicanos y las dominicanas estamos nerviosos, incrédulos de que las cosas que dicen los organismos internacionales no las haga este gobierno. El gobierno dice que no, pero nadie le cree y por eso salieron a la calle. Haití continúa pues con la misma situación de inestabilidad que ha tenido en los últimos meses, por no decir años, pero se ha acrecentado, se ha agravado en los últimos meses. Se crea una comisión de 7 personas con una sola mujer y Dominique Dupuy precisamente renuncia a esa comisión. Bueno, ¿cómo va Haití a resolver la crisis? ¿Qué va a pasar con nosotros, la República Dominicana? ¿Se van a crear los campamentos de asentamiento humanitario? ¿Seguirá siendo República Dominicana el puente para que puedan salir de Haití muchos nacionales de otros países? Todo esto vamos a hablarlo con un querido amigo que de política internacional sabe mucho, pero sobre todo que sabe comunicar, nuestro querido amigo Rolkin. Rolkin, bienvenido a Tomando el Rumbo. Muchas gracias, Yané. Saludo para ti, para Freddy y para los amigos Radio Escucha. Cuéntanos, ¿cómo ves? Primero, háblanos un poco tu reacción frente a esta movilidad que estuvo la sociedad dominicana este domingo alrededor del local de Naciones Unidas, que inclusive se le puso un cerco militar que todavía lo tiene. Bueno, yo creo que eso es un signo de higiene democrática, que la gente se manifieste, y más aún cuando lo hacen pacíficamente, como fue el caso. Y tú señalabas que, bueno, hubo un cordón policial, es lógico, es correcto, porque en una movilización, si bien hay gente civilizada, siempre hay uno que otro que desborda un poco sus emociones, pero eso es normal en cualquier sociedad democrática, que haya movilizaciones, y más aún cuando la gente siente que se quiere reiterar algo que no es nuevo, porque, ojo, la idea eterna de Naciones Unidas o de potencias internacionales en el sentido de darle a los ciudadanos haitianos el estatuto de refugiados no es para nada nueva. Hay que recordar que tras el derrocamiento de Aristide en 1991 y el posterior gobierno de facto que encabezó el general Raúl Cedras, Estados Unidos, a través de su entonces embajador acá, Pastorino, había planteado el establecimiento de campos de refugiados en la República Dominicana. Y en aquel momento, muchos de los radioescuchas recordarán, el presidente Balaguer, de manera pública, se opuso a esa idea. Hay que tener en cuenta que yo creo que históricamente con el tema haitiano y específicamente al querer darle a los haitianos el estatuto de refugiado, se trata de desnaturalizar un poco la Convención de Estatuto de Refugiados de 1951, que establece unos supuestos muy específicos en los cuales la comunidad internacional y los estados signatarios están en la obligación de dar acogida a personas o a los habitantes de un país que esté inmerso en un conflicto armado. En Haití, específicamente, si bien el Estado no tiene control del territorio, pero todavía el problema que hay allá con las bandas no ha alcanzado a que Naciones Unidas y los organismos internacionales le den la característica de conflicto armado. Por ejemplo, ¿dónde hay un conflicto? Pero después de una guerra civil silente. Pero puede suceder, pero República Dominicana, la postura dominicana en los últimos 10 años ha sido esa. Para evitar que eso ocurra, comunidad internacional, dígase Estados Unidos, Unión Europea, intervengan a través del órgano por excelencia que es Naciones Unidas. Yo creo, Yané, que hay que tener en cuenta algo. En los últimos días, específicamente después de la renuncia del primer ministro Ariel Henry, que siempre he creído que nunca gobernó, era un gobierno de cuadras, de manzanas, muchas personas, muchos analistas se han enfocado en analizar, valga la redundancia, las consecuencias del conflicto en Haití. Pero yo creo que, como ocurre con otros conflictos internacionales, se pierde de vista mucho analizar las causas del problema. La mayor parte de los expertos sostienen entre las causas el saqueo colonial francés,
la destrucción del aparato productivo por parte de la sublevación de esclavos que inició en 1791 y triunfa en 1804. Otros también, y con razón, agregan como uno de los orígenes del conflicto y de la inestabilidad en Haití la compraventa de independencia que tuvo que hacer Haití con Francia cuando en 1818 tuvo Boyer que iniciar una negociación y comprarle prácticamente la independencia a Francia, deuda que terminó de pagar Haití en los años 80 del siglo pasado. Sin embargo, yo creo que más allá de todo eso, sin restarle peso a esas causas estructurales, yo creo que hay una que se pierde mucho de vista, y es la histórica tendencia haitiana a copiar formas de gobiernos ajenas a su realidad histórica y sociopolítica. Y me explico. En la actualidad, Haití tiene un sistema de gobierno que es atípico en América Latina. Es el denominado sistema semipresidencialista o semiparlamentario. Es un modelo que tras la caída de la dictadura de los Duvalier en febrero de 1986, Haití se adentra en un proceso de reforma constitucional y copia, en lugar de tomar el modelo presidencialista, que es el que impera en toda América Latina, en lugar de hacer eso, lo que hace es que se inclina por emular el sistema semipresidencialista o semiparlamentario francés que había sido creado por el general de Gaulle en la Constitución de 1958. ¿Y cómo se caracteriza este sistema que tiene Haití? Hay un presidente de la República electo por el pueblo, un presidente que es jefe de Estado, pero hay un primer ministro que es designado por el presidente, pero debe de ser ratificado por el Congreso, y ejecuta. El primer ministro es el jefe de gobierno. ¿Qué ocurre? En Francia... El presidente es el vocero. El presidente es el vocero, es el que traza las políticas públicas, pero quien ejecuta la política, quien gobierna, quien designa ministros, es el primer ministro. ¿Qué ocurre? En Francia, este modelo ha sido exitoso por la tradición política e institucional que tiene Francia, sólida. Y se ha dado en Francia lo que se denomina la cohabitación, donde hay un presidente de un partido, pero ocurre que el presidente nomina a un primer ministro, pero el parlamento es del partido opositor al presidente. Y el parlamento termina imponiéndole el primer ministro al presidente. En Haití, cuando eso ocurre, no hay forma. Tú preguntas aquí quién es el primer ministro de Francia y nadie te lo sabe decir. No, nadie... Bueno, es noticia porque es en estos días... Porque son figuras también que se manejan aún en la ejecutividad del gobierno en bajo perfil. Claro. Y luego escalan, naturalmente, a ser presidente. Por ejemplo, Chirac es el ejemplo. En Francia... Pero en el momento de que ejecutan sus funciones... Claro. Entonces, en Francia, cuando se da esa situación que el presidente es de un partido y el primer ministro es de otro porque se lo impuso el parlamento, eso ocurre sin mayores problemas, porque hay consenso, hay tendencia al consenso mínimo, y a esa figura se le llama la cohabitación. En Haití ocurre todo lo contrario. Por eso el país, desde 1987 a la fecha, ha tenido tanta inestabilidad, porque el Congreso está fragmentado en más de 107 partidos, entonces terminan imponiéndole un primer ministro al presidente. Cuando el presidente es reclamado por el Congreso para que destituya al primer ministro, hay que designar un tren ministerial nuevo y hay que reiniciar las políticas públicas. Aparte de la forma de gobierno y de todas las razones históricas, la verdad es que Haití en los últimos 30 años lo que ha predominado sobre todo es el dominio económico. Y hay grupos económicos, como digo yo, del lado de los buenos y del lado de los malos. O sea, grupos económicos que son creados a través de las bandas establecidas y grupos económicos que son los empresarios que dominan gran parte del mercado, comercial, empresarial de Haití. Y esos grupos también se han dividido aquí en apoyo presidencialmente. Y eso es algo que debilita las democracias. Cuando tú te das cuenta que son las mafias o las maras o son los grupos empresariales lo que de una manera u otra eligen los representantes gubernamentales y fragmentan inclusive las propias democracias cuando se ve que su autoridad está desfalleciendo o está por perderse. Y en Haití, actualmente, desde hace unos años para acá, Haití se ha convertido más que en lo que siempre se convierte en los estados, en buscar el poder de la tierra. Haití no tiene oro, no tiene petróleo. Es ver cómo comercial y económicamente sigue sirviendo el territorio a 2 o 3 familias que, te reitero, económicamente entrelazan entre el mundo empresarial y el bajo mundo, pero que se ha convertido en poderosas fuentes económicas y algunos poderes fácticos que son fuera de Haití. Y uno le puede poner nombre, uno puede decir que son socios de Haití en Estados Unidos, que son socios aquí en República Dominicana, porque el tema migratorio aquí es un buen comercio ilegal para un grupo de haitianos como para un grupo de dominicanos. Entonces, son variables las causas, pero lo principal es que Haití tiene muy, muy débil ahora mismo todas sus instituciones
y cómo comenzar a fortalecer esas instituciones ante un ejercicio ciudadano tan débil, democrático que tiene Haití, es un desafío para el mismo pueblo haitiano, como es un desafío también para Venezuela. Por ejemplo, en otro contexto, y también quiero que hablemos de Venezuela. Venezuela pues se aproxima el próximo mes de julio a tener unas elecciones y actualmente casi todos los candidatos de la oposición han sido inhabilitados en Venezuela. De una manera u otra, Maduro va a las elecciones con una lectura fácil de que va simplemente para cumplir un requisito, pero que él está haciendo todo para quedarse en el gobierno. Mira, Yané, se le atribuye a un viejo político venezolano fenecido en el año 2016, don Luis Miquilena, decir que las revoluciones solo celebran elecciones cuando están seguras de que la van a ganar. También hay otra frase de Stalin que decía que la mejor oposición es la inventada por el régimen. Yo creo que en Venezuela se están conjugando las dos cosas. Primero, estas elecciones se vienen posponiendo desde hace mucho tiempo y el régimen la anuncia para julio de manera sorpresiva. Lo que siempre se ha estilado es que estas elecciones sean en octubre. El otro supuesto es que la oposición, la verdadera oposición, como tú bien señalas, ha sido inhabilitada. Está inhabilitado el ex candidato Enrique Capriles Radonsky, está inhabilitado varios líderes de Acción Democrática. Desde el 2018 no hay una real elección en Venezuela. Exacto. Entonces, ¿qué entiendo yo? Yo entiendo lo siguiente. Mira, yo creo que en estas elecciones pueden darse dos escenarios que se resumen en algo que yo he llamado elecciones a la nicaragüense. Me explico. Mira, puede ser que se dé el escenario que ocurrió en Nicaragua en el año 2016, donde el presidente Daniel Ortega participa en unas elecciones, inhabilita a través de su Tribunal Superior Electoral, inhabilita a sus verdaderos contendores, le quita la personería jurídica a varios partidos políticos e inventa un rival, un opositor. Y bueno, sabemos cuál fue el resultado. Ortega ganó las elecciones y luego volvió con el mismo guión 4 años después de 2016 y repite y tenemos a Ortega con su esposa gobernando o desgobernando a Nicaragua. Es increíble, o sea, ¿cómo pudo Exacto. llegar pero puede darse también otro caso a la nicaragüense que sea favorable para la democracia, que fue el de la Nicaragua de 1990. Y me explico. Sabemos que los sandinistas triunfan en la revolución de 1979. Tras los famosos acuerdos de Quipuzla, impulsados por los presidentes Arias de Costa Rica y Cerezo de Guatemala, se celebran elecciones en Nicaragua con el régimen sandinista en el gobierno. Todas las encuestas daban como ganador al régimen sandinista. La oposición, la verdadera oposición, logró llevar una candidata unificada, que era doña Violeta Barrio de Chamorro. Insisto, todas las encuestas y sondeos daban como ganador a Daniel Ortega en 1990, entonces presidente, repostulándose. Oh, sorpresa. Gana las elecciones doña Violeta Barrio de Chamorro. ¿Qué ocurre en el caso de Venezuela? Que es probable, no es descartable, que la candidata que ahora va a reemplazar a María Corina Machado, porque está inhabilitada, doña Corina Lloris, una académica, una mujer que no viene del mundo político, si es finalmente aceptada por el Consejo Nacional Electoral, que es la especie de Junta Central Electoral de Venezuela, bueno, va a aglutinar ella el respaldo de todo el liderazgo y de toda la militancia opositora de verdad, que ahora está unificada en la plataforma unitaria, antigua Mesa de la Unidad Democrática. Pero claro, tiene que, para ella poder competir en igualdad de armas y de condiciones, no solo debe de ser inscrita por el Consejo Nacional Electoral, sino que también necesita un acompañamiento de la comunidad internacional, porque en Nicaragua en el 90 se conjugó esa ecuación. Un órgano electoral con relativa independencia y un acompañamiento de la comunidad internacional a través de los acuerdos de Quipula 1 y 2. En Venezuela yo creo que entre los dos probables contextos parecidos a Nicaragua, el del 90, donde la oposición compitió y ganó sorpresivamente, o el del 16, donde la oposición en Nicaragua fue anulada y surgió una oposición artificial impulsada por el régimen, yo creo que este último escenario es el que se puede imponer en Venezuela en julio del año en curso. Que la oposición sea el régimen que la... Claro, una oposición inventada por el régimen, porque ya... Pero además el régimen, déjame decirte, o sea, suena duro lo que voy a decir, pero es así, el régimen ha financiado parte de la oposición que era supuestamente la oposición real en Venezuela. Y tú lo miras, muchos de ellos plegados ya a beneficios del régimen. Y tú te preguntas cómo dice la salsa y cómo lo hacen. Bueno, se dice que en Venezuela ser opositor es rentable también. Exacto, o sea que estoy totalmente de acuerdo contigo.
de que puede ser eso. Pero lo cierto es que el panorama no es alentador para quienes aspiramos a que haya un cambio de gobierno en Venezuela. Bueno, sí, yo creo, y como tú bien lo dices, en plural, a quienes aspiramos, porque lo más conveniente para todas las democracias del entorno geográfico de República Dominicana y para la República Dominicana en sí misma es que haya estabilidad democrática en sus vecinos, que prime la institucionalidad democrática y los estados de derecho, porque eso tiene un efecto contagioso positivo, claro. ¿Verdad? Mira, las olas democráticas son las que han impulsado el mejoramiento de la calidad de vida en América Latina. Pero mira, también yo miro con franco temor lo que está pasando en nuestros países con el tema de las elecciones. Las elecciones vino a ser una herramienta para poder lograr el poder de manera democrática. Ya no había que coger las armas, sino claro, el voto. Y obtener el poder para lograr una gobernanza, como tú decías, para que pudiésemos tener beneficios de bienestar para las personas. Sin embargo, ahora mismo elegimos las autoridades para la gobernanza y los gobiernos de Latinoamérica, incluyendo el nuestro, se convierten no en garantistas de bienestar, sino que su objetivo desde el gobierno es ganar las elecciones. Y entonces utilizan todas las herramientas que tienen en la gobernanza para imponer candidatos y ganar elecciones. Y lo que tenemos en América, más que partidos, son maquinarias electorales que van al gobierno a ganar elecciones y desde el gobierno pues continúan con la práctica al otro día de asumir el gobierno, de utilizar mecanismos que garanticen ganar las próximas elecciones. Desde el día 1. Y eso no, desde el día 1. Y eso es algo que está pasando no en un país, está pasando en el contexto latinoamericano completo. Y eso para mí es preocupante porque es un tema de que para qué, o sea, debilitar la democracia, ¿para qué? Si la democracia definitivamente es el modelo que hemos tenido con mejores resultados para lograr bienestar para las personas. Yo creo que eso tiene... No es el perfecto. Sí, no es la mejor forma de gobierno, dijo Churchill, pero es la mejor con excepción de verdad. Exacto. Mira, yo creo que eso tiene múltiples razones de ser. Lo primero es que yo creo que en América Latina muchas veces, más que democracias que giran en torno a personas, acá se han constituido partidocracias. Y con lo que eso implica, que son estructuras, ¿verdad?, que necesitan cuotas importantes de financiamiento. El otro elemento que creo que es determinante para poder entender esto es la fragilidad en los sistemas electorales, específicamente desde el punto de vista de la configuración legal. Por ejemplo, acá en República Dominicana vimos cómo fue todo un parto la modificación de nuestra ley electoral y de una ley de partidos en el año 2018. Sabemos la ley 3318 de partidos. Aquello fue toda una discusión y luego fue triturada por el Tribunal Constitucional por varias omisiones a la Constitución. Que hay que preguntar qué queda de esa ley. Claro, posteriormente se aprueba la ley electoral y en el 2019 y ya en el 2023, 4 años después, tiene que ser modificada. Y el tercer elemento que yo creo que es determinante es que muchas veces acá en América Latina hemos creído que con solo aprobar una ley todo se resuelve. Y yo creo que las instituciones no se defienden solas. Las instituciones necesitan no solo de buenas leyes, sino de personas con sentido de la institucionalidad para ejecutarla. La calidad de nuestros gobernantes va a depender mucho de la calidad de nuestros gobernados. Bueno, esa es la realidad, Rolkin. Para nosotros siempre es un placer contar contigo. Placer todo mío siempre, Janet. Y escucharte, pero el tiempo es cruel, pasa, pesa y pisa, así que gracias, hasta una próxima que podremos contar con tus análisis brillantes, con tu posición, y a usted no se mueva, que seguimos aquí tomando el rumbo.